éxito uno necesita de personas. El pitch es mucho más relevante a veces que tu tarjeta. O sea, tener tu tarjeta a mano y tu contacto fácil es muy importante. Eso sí o sí, tenés que ir preparado. Yo soy Ana Paula Schmieder, soy ingeniera en marketing y publicidad y tengo empresas en el área de tecnología. Mis empresas para mí como mujer representan tres cosas muy importantes. En primer lugar, una realización personal, porque me permitió trabajar en lo que a mí me gusta, que es el marketing, que es mi profesión. Entonces, hace 20 años cuando yo empecé mi negocio, no tenía un campo laboral específico para mi área, entonces eso a mí me permitió hacer lo que yo amo hasta hoy. La otra cosa muy importante es que tener mis empresas a mí me permite tener una crianza más cercana con mis hijos, porque yo soy mamá de 4 hijos. Entonces, tener la libertad de poder estar presente, esa es una de las cosas más importantes. Y la otra también es poder hacer lo que yo amo, que es el marketing, pero inspirando a otras personas, porque a través de mi sector consigo conectar con muchas mujeres, con muchos jóvenes, con muchas personas que quieren empezar un negocio e inspirarlos, compartiendo un poco de lo que yo sé, de la trayectoria que yo ya tuve, de los desafíos que yo ya enfrenté, para que ellos también puedan animarse. Entonces, a mí me permite sembrar la semilla del marketing en el corazón de las personas, y eso a lo mejor trabajando en una empresa no lo podría hacer con la libertad que yo lo hago. Entonces, como mujer, son las 3 cosas más importantes que me permiten mis empresas hoy. Justamente cuando yo estaba en el último año de la universidad, cuando empecé mi 5º año de la carrera de ingeniería, a partir de una investigación de mercados para entender cuáles eran las oportunidades laborales de los profesionales de mi área, yo me di cuenta de que existía una oportunidad. O sea, Ciudad del Este en ese momento no tenía una empresa que prestara el servicio a nivel de consultoría en marketing. Entonces, en mi asignatura de proyectos empecé a desarrollar el proyecto de mi empresa y también empecé a ensayar. O sea, en ese último año de universidad empecé a buscar los primeros clientes, a prestar servicios y a entender cómo funcionaba el mercado, y fue así como nació Balmash. Entonces, mi trayectoria empezó dentro de la universidad, con el apoyo de algunos docentes, de algunos compañeros incluso que también estaban en la aventura de emprender. Y también conté con la ayuda de otras personas. En ese momento yo no tenía capital, o sea, Paraguay era un lugar muy diferente de lo que es hoy. No existían programas de apoyo a emprendedores, acceso a financiación y otros tipos de programas de capacitación. Entonces uno tenía que luchar, pero prácticamente solo y con muy poca ayuda. Entonces tuve que buscar personas que me lograran apoyar para algo muy sencillo, como por ejemplo comprar una computadora, que era lo que yo necesitaba para trabajar. Entonces conté con muchas mujeres en ese proceso para poder empezar la empresa, y en un segmento que era muy diferente, porque las personas siquiera sabían lo que era el marketing, que hacía un profesional de marketing o que hacía una consultoría en marketing específicamente. Entonces, a lo largo de los años, el servicio que fui entregando para poder adaptarme al mercado y lo que las personas fueron descubriendo de lo que es marketing, fue cambiando mucho. Entonces también fue bastante desafiador llegar a hoy, 2025, habiendo empezado allá atrás en el 2005 en una ciudad pequeña como es Ciudad del Este. Lo más desafiante fue justamente la falta de recursos y de informaciones, porque no era tan sencillo como es hoy. O sea, no estamos hablando en un momento en donde Internet era tan popular, que todas las informaciones estaban ahí disponibles. Hoy, si querés saber cómo formalizar tu empresa, entras en el sitio web del gobierno y tenés todo. Querés abrir una empresa, completás un formulario y en 3 días tu empresa está abierta. Entonces, en el momento en que yo empecé, la falta de información, todo era en Asunción, las cosas no estaban disponibles acá en Ciudad del Este. Muchas veces uno quería una información sencilla y tenés que irte a Asunción. Aparte de eso, el acceso. O sea, yo soy extranjera, yo nací en Foz de Iguazú, en Brasil, recién había llegado al país, no tenía una experiencia bancaria, era un momento muy difícil donde cualquier persona no tenía una cuenta bancaria, te pedían montos que realmente en mi realidad como estudiante y joven
no era parte de mi entorno familiar. Mi familia no era una familia pudiente. Éramos personas que trabajábamos vendiendo hoy para poder comer mañana. Trabajaba para pagar la facultad. Entonces el acceso al crédito, la dificultad de conseguir inversionistas, que hoy es algo tan común, tan popular, eso no existía en mi momento. Entonces esas fueron las dos cosas más difíciles. Y la otra cosa también, que hoy ya no es más tan así, pero en el momento en que yo empecé, era el hecho de ser mujer y joven. Porque cuando yo empecé mi negocio tenía 20 años. Recién había cumplido 21. Entonces, llegar en las empresas como una profesional tan joven era algo muy difícil, y siendo mujer más todavía, porque las personas con quienes yo me sentaba a negociar eran normalmente hombres que tenían el doble o el triple de mi edad, personas que estaban con 50, 60 años, empresarios que vendían miles de millones de dólares, a veces en una semana, y conquistar ese espacio para que me respeten profesionalmente era algo muy desafiador, que yo conseguí mediante la estrategia. O sea, terminé la universidad y me fui a enseñar en la universidad. Entonces, llegar a un lugar como profesional es una cosa, pero llegar como profesional y como docente es otra, te da una autoridad distinta. Entonces, fue así como conseguí vencer esa barrera de la juventud y de ser mujer hace 20 años atrás en una ciudad que era 100% comercial. Entonces, fueron bastantes desafíos para poder llegar hasta acá. Al inicio, justamente, como siempre cuento cuando me hacen esa pregunta, tuve dos mujeres muy importantes. La primera fue mi mamá, porque ella fue mi primera inversionista. Y la segunda mujer se llama Evelyn, ella era una clienta de mi mamá. Mi mamá vendía ropas y como nosotros no teníamos condiciones económicas para comprar, por ejemplo, una computadora, que era algo muy caro, no estoy hablando ni de notebooks, o sea, computadoras normales, ¿verdad?, de escritorio. No teníamos esa condición porque nosotros trabajábamos vendiendo ropa en el centro, nuestros clientes eran los mesiteros, las vendedoras de los locales, alguno que otro dueño del local, y yo trabajaba con mi mamá para pagar nuestro alquiler y nuestra universidad. Entonces, cuando yo le dije, mamá, quiero empezar a trabajar en mi profesión, en este año voy a seguir manteniendo la venta de ropas contigo, pero necesito juntar plata para poder comprar una computadora, aunque sea usada, necesito de tu apoyo. Entonces mi mamá fue mi primera inversionista. Ella me ayudó, claro que yo trabajaba con ella, pero a modificar nuestra economía doméstica para poder juntar el dinero del 50% de la computadora, y el otro 50% fue justamente la señora Evelyn, que era la clienta de mi mamá, porque ella tenía un local de reparos de computadoras. Entonces yo le conté que quería abrir mi negocio y que yo necesitaba de una computadora. Yo le dije, señora, ¿será que no me podés hacer una facilidad? Ya sé que sos cliente de mi mamá, una parte te puedo pagar con ropas y una parte te voy pagando semanal. Voy juntando yo mi dinero de mi venta para poder tener la computadora. Entonces ella fue mi primera inversionista, la primera persona que creyó en mí, aparte de mi mamá. Sin esas dos mujeres yo no lograría empezar mi negocio, porque el acceso a crédito para mí era imposible. O sea, a no ser que vaya con un prestamista y que esté pagando intereses, que en ese momento a veces eran intereses de 10-20% semanal, así era como se manejaba en el centro, ¿verdad? Uno prestaba, qué sé yo, un 100.000 guaraníes y tenía que pagar 120 al final de la semana. Y yo no tenía ni conocimiento de eso, ni condiciones de hacer una deuda de esa forma. Entonces, esas fueron las dos mujeres que permitieron que mi negocio nazca, mis dos primeras inversionistas. Son dos aspectos. El primero, allá atrás, obviamente, que ser mujer y joven en un mundo en donde tenés que lidiar con hombres no es fácil. Yo pasé por situaciones muy incómodas de que me digan cosas que no corresponden, invitaciones fuera del lugar. Entonces, ser profesional lo suficiente para no perder el cliente, pero tampoco someterse a abusos que son comunes muchas veces en el mundo de los negocios, es un desafío muy grande. Hoy, con 41 años que tengo, tampoco es imposible que esas situaciones sucedan. No es porque soy una mujer madura que no va a pasar, pero siendo una mujer joven que está empezando su negocio, muchas veces nosotras estamos más expuestas a abusos,
a comentarios fuera de lugar, a personas que de repente tienen que explicar lo que vos recién explicaste como especialista, el famoso mansplaining. Entonces son situaciones con las cuales nosotras tenemos que lidiar y fortalecer nuestras habilidades blandas para poder ser realmente mujeres de negocios que sean respetadas en el mercado. A nosotros siempre nos cuesta el doble. Siempre tenemos que estar validando y probando lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos y mostrar resultados. O sea, siempre cuando llegamos a un lugar es más común de que te miren con la duda que con la certeza. Entonces ese es un gran desafío. Y el otro desafío es justamente el rol de la mujer todavía dentro de una sociedad que es machista, que mira a la mujer como la responsable de todo. Porque cuando nosotras nos acercamos a un hombre, por ejemplo, a trabajar, normalmente te mira a vos como la asistente o la secretaria la que le tiene que solucionar los problemas. Y esos roles que a nosotros nos imponen, ¿verdad?, de cuidadoras, el rol de siempre estar asistiendo, de siempre estar solucionando, de siempre estar organizando, es la carga mental que nosotras tenemos como profesionales. Y en mi caso, como madre de familia, porque tengo 4 hijos, entonces el desafío radica justamente en conseguir conciliar la familia, el trabajo, ¿ya?, en ese escenario. Porque queriendo o no, hasta este momento 2025, muchas mujeres pasan por la situación de decidir emprender porque es su sueño. A veces conocen a su pareja ya teniendo su negocio, a veces deciden emprender cuando están en relación, pero cuando llegan los hijos es muy difícil porque te toca administrar la casa a vos, administrar los hijos, administrar muchas veces la relación de pareja, cuidarte a vos misma porque nadie cuida de la mujer cuida a todos. Y después, en la medida en que vos vas creciendo, las responsabilidades con los padres también llegan. En mi caso, yo soy una mujer responsable por 7 personas. Yo, mis 4 hijos, mi papá y mi mamá, sola, porque ya no tengo más pareja. Entonces, es muy desafiador conseguir conciliar, porque las oportunidades para las mujeres son pensadas en un mundo en donde vos no tenés esas responsabilidades. Los plazos no son pensados en nuestra realidad. Las mujeres muchas veces no tienen el derecho a enfermarse. Una mujer que emprende hoy, en el 2025, recién en este país, tiene la posibilidad de aportar a IPS, pero es para jubilación, no es para salud. Entonces, si yo estoy embarazada, ¿cuál es el derecho que yo tengo de alejarme 4 meses de mi negocio? No tengo. ¿Cuál es el derecho que yo tengo de enfermarme? O de que, por ejemplo, como a mí me pasó, mi mamá se enfermó muy grandemente el año pasado y yo tuve que alejarme. Estoy hace casi 1 año y medio alejada de mi negocio. Yo no tengo un sueldo fijo, yo no tengo un IPS que me ampare en el caso de mi mamá para su salud, por ejemplo. Todo tiene que salir de mi bolsillo. Entonces, ¿cómo la mujer que emprende va a superar esas barreras? Yo no tengo lugar donde dejar mis hijos. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de emprender, hay muchos desafíos que a veces el hombre no tiene. Si yo tengo que ir a un evento, viajar 3 o 4 días, yo tengo la carga mental de pensar en la organización de mi hogar, dónde dejar mis hijos, quién va a ser el responsable en mi ausencia. Cosas que en el mundo masculino no existen. El hombre arregla su maleta o muchas veces te dice a vos, voy a viajar, espero mi maleta lista y me voy. No se tiene que preocupar si los niños se van al colegio, si se enferman, si tienen una actividad, si hay un día, un festejo de Día de la Amistad y hay que comprar un regalo. Entonces, para mí esos desafíos son los más grandes porque desgastan tanto física como emocionalmente en la mujer, porque es sumar una carga más. Entonces, pienso que para las nuevas generaciones de emprendedoras, las cosas no van a ser sencillas, porque muchas de esas cosas todavía no cambiaron, pero por lo menos existen avances, como por ejemplo en nuestro caso acá en Paraguay, que las mujeres que emprenden ya puedan aportar a una jubilación. Cosas que en el caso de mi mamá, por ejemplo, una mujer que emprendió toda su vida y hoy tiene que depender de una ayuda de gobierno o de mi caso, era como hija, que le mantenga, que le dé un hogar, porque ella no tiene una jubilación. Entonces son cuestiones que muchas veces uno no toca en el mundo del emprendimiento y que son desafíos reales. Y justamente esa es una de las cosas que yo en mi trabajo, aparte de la profesión y de la empresa, trato de hacer ocupando espacios.
para poder llevar los desafíos que yo vivo en mi día a día y que yo veo otras mujeres viviendo, para que eso se vuelvan políticas públicas, para que existan alternativas, para que sea más sencillo el recorrido, un mundo más equitativo, para que una mujer y un hombre que decidan emprender, abrir un negocio, tener una profesión, lo puedan hacer sin tanta carga mental y sin tanto peso físico, porque eso también enferma. Muchas mujeres a mi edad están enfermas, así como yo estoy hoy, por la carga, el exceso de responsabilidades que conlleva familia, trabajo y empresa. Y justamente en marketing, toda amenaza es una oportunidad y toda oportunidad se puede volver una gran amenaza. Entonces, tener esa visión por mi profesión, por mi formación, me ha permitido no quedarme ante los desafíos. Si para mí allá al inicio fue difícil porque no existía información, yo me fui a golpear puertas en Asunción para decir, allá hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que yo, ustedes necesitan venir. Es un trabajo de hormiga. Cuando existen consultas públicas, por ejemplo, nuestra ministra del Trabajo del ejercicio anterior era una persona muy abierta, que escuchaba a las personas. Entonces, cuando esas autoridades, senadores, diputados, personas que están ocupando cargos de ministerios o viceministerios o secretarías, se empezaron a acercar a nuestro espacio, que es el Alto Paraná, que es Ciudad del Este, yo viendo esas cosas, empecé a tratar de ocupar esos espacios. Hacer voluntariado para devolver también lo que yo conozco, lo que yo sé, para poder hacer más sencillo el camino al que recién está empezando. Entonces, esas amenazas que yo sigo enfrentando hasta hoy es lo que a mí me hacen ocupar una posición de liderazgo dentro de lo que es el voluntariado para fomentar el emprendedorismo entre mujeres, para hacer con que mujeres puedan verse dentro de un segmento tan distinto e innovador como es mi área, que es la tecnología y el marketing, porque yo no tengo solo una empresa de consultoría en marketing, yo tengo una empresa de consultoría en un software altamente especializado. Hoy nosotros ofrecemos servicios a la mayor empresa del país en área de tecnología de punta. Tengo otra empresa en sociedad con una empresa de Chile que desarrolla software para gobiernos. Tengo otra empresa que estoy abriendo ahora que es dedicada a la innovación con un socio de Brasil. Entonces es un segmento muy distinto y que muchas mujeres no ven como oportunidad. Entonces las amenazas que yo enfrento de muchas veces, que no sea la misma oportunidad que yo tengo cuando quiero meterme en un evento de innovación o cuando yo tengo que viajar, porque tengo toda una carga detrás, toda una familia detrás que tengo que resolver las cosas antes de darme el lujo de estar, no sé, 4 días en una feria en un otro país, como siempre a mí me toca. Enfrentar las preguntas, ¿y quiénes están con tus hijos? Y ese tipo de cosas. Entonces, esa amenaza, ese desafío es el que me impulsa a seguir haciendo, porque en mis colegas de las distintas asociaciones, por ejemplo, que ellas me puedan ver como una referente en el sector de tecnología, que ellas entiendan que emprender en el mundo de la tecnología y la innovación es posible, aún siendo mamá, aún teniendo 4 hijos, aún teniendo padres para cuidar, aún siendo una madre que está sola porque yo no tengo una pareja. Que ellas me puedan ver ocupando ese espacio es algo muy relevante, porque si ellas tienen dudas o tienen miedo, ellas saben que alguien ya recorrió el camino, por lo tanto no es imposible. Entonces esa es la manera como yo tengo mi misión de sembrar mi semillita del marketing en el corazón de la gente, ¿no? Para que las personas puedan inspirarse y ver que aunque sea muy difícil, porque no es fácil, tampoco es imposible, se puede. Y ser parte de grupos, independiente si es de hombres o de mujeres, es algo sumamente importante. El networking es una de las cosas más valiosas que existe, especialmente en mi segmento, que es el segmento de servicios, en donde nosotros dependemos mucho de la reputación, de la recomendación y de que otras personas estén haciendo un monitoreo activo de oportunidades y que tu nombre sea el nombre que está en la mente de esa persona para poder decir, tengo a alguien aquí presentarte.
Entonces, esa es una premisa en el mundo de los negocios, independientemente del sector de donde estés y del grupo que puedas involucrarte. Entonces, yo soy miembro de distintas cámaras, asociaciones empresariales, grupos de trabajo, tanto de la sociedad civil como en colaboración con el gobierno, no solo acá en Paraguay, sino que en otros países también. Y el escenario en donde las mujeres son mis colegas es uno de los más relevantes porque justamente son personas que entienden mis desafíos. Cuando yo me siento con una mujer, ayer pasó algo muy sencillo para que veas el valor del networking y de relacionarse con una mujer. Yo estaba me fui a hacer las uñas, a pintar las uñas. Y la persona que es la dueña de ese espacio está con su mamá internada. Ella como emprendedora se tuvo que alejar de su negocio y no tiene cabeza siquiera para hacer algo tan sencillo como pagar una cuenta de luz. Y mientras yo me estaba haciendo las uñas con la persona que trabaja con ella, vino de la ande a cortar la luz. Es una situación muy difícil para una emprendedora, pero yo como mujer, como dueña de un negocio y alguien que pasó por la misma situación que esa dueña de negocio está pasando, tengo toda la empatía del mundo. Jamás voy a hablar mal de esa empresa o hablar mal de esa mujer porque yo entiendo por lo que ella está pasando. Entonces, en esa situación, como mujer, como empresaria, como emprendedora, yo me pongo en el lugar de esa persona y logro tener empatía, cosa que muchas veces una persona que no está viviendo eso que yo estoy viviendo, así como ella está viviendo, no tiene la capacidad. Entonces, estar en ambientes con mujeres que viven las mismas cosas que yo, que viven o enfrentan los mismos desafíos que yo enfrento, que recorren caminos muchas veces que yo no estoy recorriendo, pero que ellas me pueden inspirar, es algo sumamente importante. Por eso yo formo parte de la Asociación de Mujeres y hago trabajo voluntario con mujeres, para que aprendamos juntas, porque siempre también tengo cosas que aprender de otras mujeres. Estamos en sectores diferentes, estamos en momentos distintos de la vida, entonces de las experiencias una siempre aprende. El networking con otras mujeres es algo muy importante, porque podemos tener empatía, podemos tener colaboración, de una manera que muchas veces no vamos a encontrar en ciertos espacios, en ciertas industrias, donde hay una mayor presencia masculina y en donde no hay el entendimiento de la realidad de la otra mujer. Entonces, para mí es algo que construyó y aportó mucho a lo largo de mi recorrido, el hecho de ser miembro de asociaciones de mujeres y el hecho de tener muchas mujeres a mi alrededor que colaboran conmigo como colaboradoras dentro de la empresa, como socias de negocios, como clientas, como personas que me conocen y que me recomiendan. Es una de las cosas más valiosas que tengo en mi networking y principalmente mi networking dentro del mundo de mujeres. En términos de alianzas tengo muchas, porque el segmento donde yo actúo, que es el mundo de la tecnología, el mundo de marketing y servicios específicamente, es algo que depende mucho de las alianzas estratégicas. O sea, yo no puedo hacer cosas sin contar con personas porque el servicio tiene muchas aristas y cosas que a veces yo no hago. Entonces Marlo justamente es una de las empresas que son parte de mi historia. Nosotros prácticamente nacimos juntas. La ingeniera Lorena fue mi compañera de universidad, no en la misma clase ni en la misma carrera universitaria, porque ella es ingeniera comercial, yo soy ingeniera de marketing. Pero fue una alianza muy importante para mí, porque el trabajo que ella hace es algo que coincide con el mío en ciertas partes del camino. Podemos trabajar juntas, podemos recomendarnos, podemos referenciarnos. Entonces, esa fue una alianza muy importante a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y obviamente, cuando yo decidí dar un salto en mi negocio, traer nuevas áreas, porque yo empecé como una empresa de consultoría en marketing, pero mi empresa siempre caminó de manos dadas con la tecnología desde el inicio. Entonces, en mi sector, cuando yo decidí dar un salto, fui a buscar socios de negocios. Entonces, esas alianzas con personas de otros países a mí me permitieron llegar al momento en donde yo estoy. Entonces, mi movimiento empezó en el año 2015 con el análisis
el 2016, decidir qué tipo de socios de negocios yo quería y qué área específica yo iba a introducir en mi negocio. Fue ahí donde yo opté por la consultoría de software, específicamente en el mundo del ERP SAP. Y buscar esas personas de otros países a mí me permitieron tener también una visión de lo que está sucediendo en otros mercados, una riqueza bastante importante en su área porque eran especialistas en ese negocio que yo quería empezar. Y esa fórmula fue la que me dio muchos resultados también para los otros momentos de crecimiento, porque cuando estabilicé el negocio de SAP, decidí entrar en el segmento gubernamental, ya que yo estaba atendiendo una empresa muy grande del gobierno. Conocí un socio de Chile y mediante esa sociedad, esa alianza estratégica, empecé una nueva empresa acá en Paraguay que ya está por cumplir 3 años. Y ahora en el año pasado, en realidad, conocí a un grupo de empresarios bastante importante de Brasil que también tenía una visión similar a la mía, y ahí así es como se da la apertura de la nueva empresa que se dedica específicamente al segmento de la innovación abierta, a la organización de eventos de innovación para que empresas puedan innovar y también para que empresas que desarrollen conocimiento, que hagan investigación, que descubran cosas nuevas, puedan llegar a quienes saben hacer negocios, porque muchas veces uno es muy bueno investigando, pero no es bueno haciendo negocios, y el que hace negocios muchas veces no tiene capital para investigar y descubrir cosas nuevas, desarrollar productos, desarrollar tecnología, desarrollar soluciones. Entonces, Innovaction es la nueva empresa que yo estoy abriendo. Entonces, esas alianzas con personas de afuera a mí me permiten tener una apertura de mercado, pero también una visión distinta de lo que está sucediendo. Obviamente tengo socios acá de Paraguay, en todos esos negocios son muy relevantes también, porque yo como empresa estoy solo en Ciudad del Este, pero atiendo a todo el mercado nacional y también exporto servicios. Pero puntualmente esas alianzas fueron bastante significativas porque hoy son mis socios realmente y estamos haciendo negocios juntos. Para las mujeres que están empezando a emprender, para mí lo más significativo decirles es que tengan resiliencia, porque esa es la cualidad que nos permite seguir adelante. Emprender no es una tarea fácil, es muy desafiadora para cualquier persona, no solamente para una mujer. Obviamente, como comenté antes, hay muchas piedras que se colocan adentro de nuestra mochila y que hacen con que tenga un peso mayor siendo mujeres. Pero para cualquier persona es desafiador. Pasa por pensar en nosotros mismos, en conocernos, en saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos, cuáles son las cosas en que normalmente nos equivocamos. Y esa mirada hacia nosotros es lo que nos permite entender si estamos o no en el momento apto para emprender. Muchas veces la necesidad te aprieta y tomas esa decisión. Pero algo que siempre decía, ¿verdad? Para ser vendedor y para ser emprendedor nadie se prepara, nadie estudia para eso. No hay una carrera universitaria que diga, bueno, voy a estudiar y voy a ser un vendedor o voy a ser un emprendedor. Todo el mundo piensa que es algo sencillo y que nace muchas veces de la necesidad, pero realmente no es así. Uno tiene que conocerse y tiene que estar abierto a evolucionar, tiene que estar abierto a escuchar, tiene que estar abierto a equivocarse, y por eso la resiliencia es una de las cosas más importantes que tenemos que tener como cualidad, porque puedo abrir 4, 5, 6 negocios hasta que funcione, porque muchas de las cosas en el mundo de los negocios es ensayo y error. Pero no bajar los brazos, tener la capacidad de levantarse y de hacer de nuevo y de intentar otra vez cuando algo te sale mal y de buscar el camino que me permita llegar porque yo tengo un objetivo claro. Eso es algo que un emprendedor sí tiene que tener como cualidad, y si no lo tiene es algo que se puede construir. Entonces, tener la humildad de escuchar, tener la humildad de reconocer cuando lo hace mal, tener la seguridad para poder defender sus ideas cuando sabe que está bien. Pero cuando se enamora de la idea y se da cuenta de que la idea no es buena, tener la resiliencia suficiente para poder volver a empezar. Elegir con sabiduría a las personas que van a estar a tu lado en ese recorrido,
reconocer que muchas veces los talentos que tenemos nosotros no son suficientes para aquello que queremos hacer y necesitamos sumar otras personas que sepan hacer mejor que nosotros para que el negocio pueda salir adelante. Entonces, el emprendedor tiene que ser resiliente y el emprendedor no puede tener ego. Porque sin alianzas, sin networking, sin amistades, sin colaboración, el negocio simplemente no florece, porque siempre vas a ser vos solito intentando hacer las cosas. Entonces, como decía el señor Thomas Edison, ¿verdad? O sea, yo no me equivoqué, sino que encontré 10.000 maneras diferentes de saber que no funciona, hasta que encontré la que sí funciona, ¿verdad? Ese es uno de los principios que nos guían en el mundo de la innovación, por ejemplo. Cuando tengo el desafío, cuando yo quiero hacer algo, tengo que tener esa capacidad de buscar y de atraer cosas que a mí me permitan llegar hasta allá. Es mi pan de cada día, porque es lo que yo más hago. Estar presente en eventos, en espacios en donde pueda aprender, en donde pueda compartir lo que yo sé y hacer conexiones relevantes, es lo que a mí me permitió crecer. De no tener ese comportamiento, de no participar de al menos 4, 5, a veces 8, 10 eventos en el año, depende mucho de mi agenda y de qué tipo de evento estamos hablando, ¿verdad? Pero de no hacer eso, jamás iba a llegar donde llegué. Para poder tener éxito uno necesita de personas, porque solo nadie hace nada, no existe eso, ay, yo solito, no hay. Eso es una mentira, es alguien que tiene un ego allá arriba y que no sabe reconocer que otras personas sí te ayudaron, de una manera más significativa o menos, pero sí te permitieron caminar ese trayecto. Entonces, participar de eventos en donde pueda hacer conexiones, en donde pueda compartir y aprender, es lo que a mí me permite realmente tener posicionamiento en el mercado, no solamente acá en Paraguay, sino que afuera también. O sea, yo participo de eventos internacionales, por lo menos 3 o 4 en el año, y acá en Paraguay, o por lo menos en las zonas de frontera, unos 4 o 5 también a lo largo del año. Entonces, es algo que para mí es el pan de cada día. Sin eso, yo no hago negocios. Hoy justamente es algo que, desde hace 10 años, mi sueño es posicionar el Alto Paraná y especialmente Ciudad del Este como un polo tecnológico. Pues tenemos un potencial muy grande, tenemos personas con mucho talento, tenemos cualidades que muchas veces las personas no consiguen ver. En nuestro mercado es muy sencillo que encontrar personas que hablen 2 o 3 idiomas, cosas que no se encuentra fácil ni siquiera en la capital de nuestro país. Tenemos energía, tenemos agua, tenemos vecinos bastante grandes con desarrollo, mercado y facilidades que nos permiten a nosotros también mostrar nuestras cualidades y potenciar lo que nosotros ya tenemos y ya somos. Pero todavía no se ve en nuestra región como un potencial actor en el mundo de la tecnología, con startups, con data centers, con gente exportando servicios como yo lo estoy haciendo. Todavía somos pocos, pero tenemos un potencial enorme. Entonces ese es mi sueño. Para eso yo estoy trabajando en los últimos 10 años ocupando distintos espacios, yendo y viniendo de otros países, haciendo negocios con otros países, para que cuando la gente escuche Ciudad del Este, ya no se sorprenda más para decir, ¿dónde queda eso? ¿Y qué hacen ustedes? ¡Ah! Yo no sabía. Porque realmente quiero que este lugar sea una referencia en el mundo de la tecnología y es posible. Hay muchos casos de éxito en el mundo de lugares con el potencial como tenemos nosotros, incluso a veces con menos cosas, que se han posicionado en el mundo en un sector tan innovador y tan emergente como lo que es la tecnología. Entonces ese es mi sueño. En primer lugar, conocer muy bien lo que ella hace, porque en mi mundo, que es el mundo de la innovación, el pitch es mucho más relevante a veces que tu tarjeta. O sea, tener tu tarjeta a mano y tu contacto fácil es muy importante,
Eso sí o sí, tenés que ir preparada. Una buena munición de emprendedora es tu tarjeta y tu contacto, ¿verdad? Fácil. Pero saber muy bien qué es lo que vos haces cuando alguien te pregunta, ¿y vos qué haces? Tener esa respuesta bien ensayada y de una manera corta, sencilla, objetiva, para dejar claro lo que vos haces, es algo que impacta mucho. Para que justamente esa persona que te está conociendo pueda ver en vos alguien que puede resolver el problema a un tercero, porque así nace la red de contactos. Yo sé justo, tengo una amiga que está necesitando eso, pásame tu tarjeta y yo le voy a entregar. Así ya conseguiste un cliente por una recomendación. ¿Y de dónde le conociste? En un evento. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, tener también una idea bien trazada de cuáles son sus objetivos. Hay que estudiar el evento a donde uno va a participar. Es decir, bueno, ¿qué tipo de mujeres yo voy a encontrar ahí? ¿Quiénes son esas otras mujeres? ¿En qué sector ellas están? ¿Qué tipo de negocios ellas están haciendo? Porque así yo también puedo trazar mis objetivos. Es algo que yo siempre decía a mis alumnos en la universidad: nadie abre un negocio por deporte. Ya no existe eso. Voy a ejercitar mi capacidad emprendedora, entonces voy a abrir un negocio. Ya no existe eso. Uno abre negocios para ganar dinero, para tener rentabilidad en la inversión de su tiempo y de su capital. Por lo tanto, yo tengo que tener objetivos. Y para lograr mis objetivos, yo tengo que armar mis estrategias. Entonces, si decido participar de un evento donde van a estar otras mujeres con un objetivo de hacer networking, yo tengo que estudiar un poquitito para saber quiénes son esas mujeres, qué tipo de negocios ellas hacen y qué tipo de negocios puedo hacer yo ahí. Porque así voy a también poder abordar de una manera estratégica a las mujeres que son de mi interés, participar en las ruedas de conversación que se participar de las ruedas de negociación que van a surgir espontáneamente en el momento de tomar un café, al momento de estar en el baño. Ahí mientras me estoy retocando el maquillaje puedo estar al lado de otra mujer y empezamos a hablar y de ahí surge un negocio. Para darles un ejemplo, la empresa que yo estoy abriendo ahora, que es Innovaction, nació de un hola, ¿qué haces vos en un ascensor? Yo entré en el ascensor y estaba una persona que es de Brasil y le saludé, y cuando me habló en portugués yo le dije: vos sos de Brasil, y empezamos a hablar en nuestro idioma porque yo soy brasileña. Y de esa conversación, porque él se estaba subiendo a su habitación de hotel, estábamos alojados en el mismo lugar de donde estaba sucediendo el evento, me dijo: estoy subiendo para dejar unas cosas y ya me voy a bajar, me gustó lo que vos haces, te quiero presentar a alguien. Y esa persona a quien me presentó es mi socio hoy. Entonces, estudiar las personas que van a estar ahí, tener bien claro qué haces vos para poder en 2 minutos, 3 minutos dejar pasar o hacerle entender a la persona lo que vos haces y lo que vos estás buscando, y cuando comparta contigo, entonces escuchar también es muy importante para que vos puedas ver oportunidades y tener siempre buena predisposición. Porque si yo estoy dispuesta a ayudarte, a apoyarte, a saludarte, a hablar contigo, a por lo menos decirte un buen día, a preguntar: ¿quieres que te pase el azúcar para colocar en tu café? O sea, tener predisposición en ese sentido hace con que la otra persona también se sienta predispuesta hacia mí. Por lo tanto, las conexiones de negocios van a existir. Entonces, sé que a veces es difícil para algunas personas hablar porque tienen vergüenza, porque son más introvertidas. Pero son cualidades que se pueden desarrollar con tiempo, con paciencia, con cursos, con capacitaciones. Entonces, en esos espacios, no estar ahí solamente en un costado, en un rincón, es lo que va a hacer toda la diferencia. Tampoco tenemos que ser entronas, como nosotros decimos, ¿verdad? Interrumpirle a los demás y hablar por los codos, porque ahí no estamos respetando la dinámica del evento. Pero sí acercarnos, no tener la vergüenza de acercarnos a una mesa de café, y que cuando las personas estén hablando, haciéndola social, que vos también hables, que también sea simpática, que también puedas aportar con un comentario interesante, y así las personas te traen para su conversación y andás a ver si mañana no es tu próximo socio o socia de negocios, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que yo les recomiendo a las mujeres que van a participar del evento, que van a estar con nosotras ahí en esos días, que no tengan vergüenza de acercarse y que puedan tener seguridad con las cosas que van a contar, porque ensayaron antes.
Hay que hacer un pitch, hay que pararse frente al espejo y entrenar. Tampoco es mecánicamente, ¿verdad? Tener ese discurso mecánico, porque no estamos haciendo presentación de trabajo oral en el colegio ni en la universidad. Pero sí conseguir tener un speech, por lo menos para hacer sencilla tu participación y tus intervenciones en esos espacios y hacer la mayor cantidad de conexiones posible. Entregar tu tarjeta y recibir tarjetas y dar seguimiento después del evento, porque de nada me sirve juntar 100 tarjetas y después no hablar con nadie, ¿verdad? Entonces también tener preparado material de mi negocio, tener preparado por lo menos un folleto, una explicación sencilla para poder mandar después de unos 2-3 días del evento. Decir, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en el evento, te comenté que yo hacía eso, aquí está el material de mi negocio, ¿me podrías enviar el del tuyo para poder registrar acá? Entonces prepararse para el evento, el antes, el durante y el después es algo que te ayuda muchísimo para que tu networking sea más rico y que puedas sacar la mayor cantidad de oportunidades de negocios a cada evento que participas. Algo que yo siempre digo que es el que no se comunica, nunca hace nada. Porque si yo no cuento lo que hago, no cuento lo que soy y lo que yo quiero, nadie va a saber. Entonces comunicarse es algo muy importante. Entonces esa frase, que es una frase en portugués de un gran comunicador, Chacrinha, es un comunicador brasileño, era un presentador de programa, él decía que no se comunica, se estrumbica. Entonces una traducción para nuestro idioma es: el que no se comunica no llega a ningún lado, solo pasa mal rato. ¿Por qué? Porque nunca habla con nadie. Entonces comunicarse es algo muy